Buenos días, estimados estudiantes, al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy abordaremos el tema de la caída libre de los cuerpos. Si observamos la animación, veremos que caen dos cuerpos simultáneamente dentro de una cámara de vacío. Una cámara de vacío es un tipo de instalación donde es posible extraer todo el aire y dejar el vacío dentro de esa estructura. Como podemos observar, caen simultáneamente una fruta y unas plumas. Y vemos que se cumple el postulado de Galileo, quien decía que dos cuerpos dejados caer simultáneamente llegaban al mismo tiempo al suelo. Bien, como dije hace un momento, la hipótesis de Galileo establece que si se dejan caer dos cuerpos independientemente de su masa, ellos deberían llegar al mismo tiempo al punto final o al encuentro con el suelo. Bien, todos sabemos que los cuerpos se ven atraídos hacia el centro de la Tierra. A este fenómeno se le conoce con el nombre de gravedad o fuerza gravitacional. Ahora bien, el movimiento en el cual solamente actúa el peso del cuerpo se le conoce con el nombre de caída libre. Si observamos el gráfico de la figura, podemos ver que a medida que el objeto comienza su movimiento vertical descendente, la velocidad va aumentando en función de 10 metros por segundo cada segundo. Eso es porque la fuerza de atracción gravitacional o la aceleración que imprime la fuerza de atracción gravitacional es aproximadamente 10 metros por segundo. Realmente su valor exacto es 9,81, pero para efectos de los ejercicios y la resolución de problemas trabajaremos con el valor de 10 metros por segundo. Otro aspecto que debemos considerar es que las fórmulas de la caída libre son similares o comparten similitud con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Partiendo de este hecho fundamental, nos vamos a observar entonces que hablamos de velocidad final, de velocidad inicial, de tiempo, pero en lugar de hablar de aceleración empezaremos a hablar de gravedad. Es una de las diferencias que vamos a poder notar. Sin embargo, la fórmula es básicamente la misma, solo con la pequeña adaptación en cuanto a los términos que acabo de mencionar, específicamente la gravedad. Y por otro lado, también debemos considerar que no hablamos de una distancia horizontal, sino de h. H, ¿qué cosa viene a ser? H viene a ser la distancia vertical que recorre el móvil. En algunos libros de texto y en algunos enunciados nos hablan de altura, pero en realidad el concepto no es el adecuado, porque yo puedo determinar qué tanto ha descendido un objeto en función del tiempo o de la velocidad, y no necesariamente esto es altura, es distancia vertical recorrida hacia abajo. Bien, si observamos entonces las fórmulas con las que vamos a trabajar, veremos que podemos expresar la velocidad final en función de velocidad inicial, gravedad y tiempo, que la distancia vertical recorrida está establecida en función de la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. Del mismo modo, esa distancia vertical recorrida está en función de la velocidad inicial y final y el tiempo. Y finalmente, que la velocidad final también está relacionada con la velocidad inicial, la gravedad y la distancia vertical recorrida. Observemos que según el ejercicio, según las condiciones del ejercicio, voy a tener, por ejemplo, que no se incluye la distancia vertical recorrida, o que no se incluya la velocidad final, o que no se incluya la gravedad, o que no se incluya el tiempo. Estos aspectos particulares de los ejercicios con los que vamos a trabajar van a determinar qué fórmula es la adecuada para yo trabajar.
Bien, habíamos establecido el valor de la gravedad y hemos ya llegado al acuerdo de que el valor de gravedad lo vamos a trabajar en función de 10 metros por segundo al cuadrado. En los textos, en los ejercicios, debemos estar atentos siempre a los enunciados con los que nos proponen los problemas. Por ejemplo, si nos dicen que un cuerpo se suelta, se deja caer, o que un cuerpo inicie su movimiento desde el reposo, significa que su velocidad es cero. Bien. Si observamos acá en el movimiento, habíamos dicho que el movimiento de caída libre se asemeja al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y tenemos entonces las ecuaciones que ya hemos expresado con anterioridad. Volvemos a establecer que velocidad inicial es el módulo de la velocidad inicial, que BF es el módulo de la velocidad final, que H, dije hace un momento, no es exactamente la altura, es la distancia vertical recorrida o que recorre el móvil, ¿ok? Tengamos en cuenta eso a la hora de resolver los ejercicios. La T, por supuesto, sigue representando el tiempo y la G viene a ser el módulo de la aceleración de gravedad. Tenemos acá entonces un pequeño ejemplo. Ya nosotros estos ejercicios lo hemos trabajado en otros temas de física en años anteriores. Vamos simplemente a refrescar. Tenemos, por ejemplo, un balón de fútbol que está cayendo durante 6 segundos y logra alcanzar una velocidad de 70 metros por segundo al cuadrado. La pregunta consiste en determinar cuánto vale la velocidad inicial con la que comienza este movimiento. Entonces, si observamos detenidamente, la fórmula con la que vamos a trabajar viene a corresponder a que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. En estos casos recordemos que el signo más o menos va a depender si el móvil baja o sube. En este caso el móvil va de bajada, por lo tanto es conveniente tomar el signo más, o corresponde tomar el signo más. Continuando entonces en ese orden de ideas, la velocidad final será la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. En este punto aplicaremos un despeje para dejar establecido el valor de la velocidad inicial. Luego de ese despeje, como podemos observar, la velocidad inicial viene a ser la velocidad final menos la gravedad por el tiempo. Ya sabemos entonces que la velocidad final son 70 metros por segundo. Sabemos también que el tiempo que lleva cayendo el móvil son 6 segundos y que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a hacer esta pequeña corrección para que no haya confusiones. 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces 10 por 6 son 60 y restados con 70 me da como resultado que esa velocidad inicial son 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo. Bien, concluida la clase de hoy, vamos a pasar a los documentos en la página de Chamilo y vamos a descargar el PDF correspondiente para la resolución de las actividades del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado la clase de hoy y nos veremos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos.